Este mes de Aquí octubre te esperamos. se Bye. conmemora, ¿verdad?, la prevención del cáncer de mama. Es un tema que a nivel Bye, bye. de mujeres nos interesa muchísimo. Considero que las actividades que se hacen en función de la prevención del cáncer de mama son fundamentales. Y creo que quienes hemos vivido alguna experiencia cercana de algún familiar, de algún amigo, de alguna amiga que ha pasado por esta situación, pues nos sentimos a veces un poco más ¿Cómo? comprometidos. Y cuando esto no sucede, a veces nos sentimos muy alejados del tema. ¿Qué pasa con el Así que por teléfono? esa razón, de parte del Consejo, decidimos realizar Ah, este sí, él webinar y hace le eso. agradecemos al doctor Fíjate que no Eduardo sé que por él qué, se ha sumado muy positivamente a esa jornada, tratando de compartir pero sus sí, la conocimientos verdad con que nosotros. Yo él sé que el tiempo es abre breve, dos que siempre. quizás 45 minutos no Pero son ya si abrieras suficientes. otro segundo Agradecemos de archivo, verdad ya su solo abre tiempo, una valoramos función ese del segundo espacio que nos archivo, ha fíjate. brindado. Igual su esposa, que estuvieron muy dispuestos, ¿verdad?, a No, brindarnos no le he encontrado, bueno, este no me he puesto a webinar que vamos a buscar por qué vivir en hace eso, la esta verdad. jornada, Pero y sí pues he vamos a dejar las identificado que preguntas así hasta es. el final. Igual, si ustedes hacen preguntas en el chat, vamos a ¿Ah? estar dando seguimiento hasta que finalice la presentación para Sí. no interrumpir al doctor. Así que sin No, más hombre, qué preámbulo, bacán ¿verdad? eso, Le ¿eh? doy paso Así al doctor hacer Eduardo, que travesuras. él va a compartir con su experiencia Ujú. como director, pues, del área de ginecología de aquí del Hospital San Rafael, y Así. toda su trayectoria. Él va a Vamos compartir un poco con entonces. nosotros sobre esta temática. Así Chévere, que, chévere. doctor, gracias por este momento y Nos esta vemos al rato. participación. Bueno, buenas noches. Muy amables por la invitación. Va a ser un placer para mí compartir algunas situaciones que hay que tener muy en cuenta Sí, para sí, la prevención del no, sí estoy cáncer tomando agüita. de mama. Eh, es Ya pues, importante chévere. porque, como dijeron, pues el mes de octubre es el mes en que se conmemora más que todo la prevención del cáncer de mama. Y es una situación bien importante porque es una de las enfermedades más comunes y que lastimosamente cobra muchas vidas en las mujeres, mujeres y hombres, porque ya vamos a ver que también en los hombres es posible tener cáncer de mama. Así que voy a compartir la presentación y vamos a dejar las preguntas al finalizar. No sé si está activada para Sí, compartir para pantalla. compartir, ajá, está activada y disponible. Si gusta, vuelve a darle a la pestaña de compartir y que le permita ya sea ventana o pantalla completa, y si no, pues me comenta y yo veo cómo le apoyamos. Ujú. Sí, porque se me ha bloqueado ahorita. No sé si ahorita se puede ver la pantalla. Todavía no, pero a veces se tarda un momentito. ¿Ya le permitió el link de compartir? Sí, creo que sí. Sí. Vale. Solo vamos a esperar que se actualice.
Perfecto, ahora Ahora sí pueden ver la pantalla. sí, ahora ya la podemos ver. Gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar el tema. Mi nombre es Eduardo Castaneda, soy ginecólogo obstetra y también ultrasonografista. Eh, para empezar, el cáncer de seno o cáncer de mama se origina cuando hay células malignas, obviamente en el tejido mamario. Ya vamos a ver que la mama está compuesta por diversas estructuras, pero más que todo son lobulillos y conductos, ¿verdad? Se dice que la mama es una glándula sudorípara realmente modificada, entonces lo que la mama contiene es tejido graso, tiene unos conductivos que se llaman canalículos y unos lóbulos. Esa es como la unidad funcional de la mama donde se desarrolla prácticamente la leche y se da paso a la lactancia materna cuando la mujer tiene bebés. Estas células forman un tumor cuando van creciendo y que a menudo se puede observar en una mamografía o una ultrasonografía. Y la importancia que tiene el autoexamen de mama es que se puede palpar este tumor como un bulto o una masa normal en cualquier cuadrante de las mamas, porque normalmente cuando examinamos una mama la dividimos en cuadrantes, dividiéndola obviamente en líneas que pasan a través del pezón, una línea vertical y una línea horizontal. Y lo más frecuente es encontrar este tipo de tumores en la región externa, en el cuadrante superior externo de las mamas, porque ese es, digamos, el lugar donde se ha determinado por años y la literatura dice que ahí es donde se desarrolla más frecuentemente los tumores de mama. Entonces es donde especial cuidado debemos tener al palpar, ¿verdad? Eso es bien importante conocerlo. Siempre es importante conocer la incidencia de cualquier enfermedad porque ya vamos a ver que el cáncer de mama es el tipo más frecuente de cáncer en la mujer y que obviamente pues tiene una alta mortalidad porque no lo descubrimos a tiempo. El cáncer de mama es el tipo más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, ¿verdad? En América Latina y el Caribe, lastimosamente, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años llega hasta un 31% y es mucho mayor que en otros países, como en países de América del Norte. De manera similar, el 21% de las muertes por cáncer de mama en América Latina y el Caribe se dieron en mujeres menores de 50 años. Cada vez se está viendo más el cáncer de mama de los diferentes tipos en mujeres jóvenes, ¿verdad? Y eso es bien importante porque hay cambios en el estilo de vida, hay hábitos de las mujeres, el fumado, el tomar, todos esos hábitos que vamos a ver más adelante, son factores de riesgo que nos dicen que una mujer puede tener obviamente mayor frecuencia, mayor incidencia del cáncer de mama en comparación con el 10% de muertes en América del Norte. O sea, prácticamente nosotros, América Latina y el Caribe, somos los que mayor incidencia tenemos de cáncer de mama y obviamente más muertes debido a esa causa. Cada año en estimaciones se cree que más de 491,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y de esas mueren 106,391 en un año. Mujeres que mueren a causa de la enfermedad. Y para el 2040 se estima que esto va a crecer en un 39%. O sea que vamos a tener aproximadamente 684,174 casos nuevos y 162,000 muertes, según las estimaciones que se hacen en base a cómo va creciendo este tipo de enfermedades en cuanto al diagnóstico. En 2022 hubo más de 220,000 nuevos casos, nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe y casi prácticamente 60,000 muertes. Y en El Salvador, el cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en mujeres y representa el tipo de cáncer con más casos nuevos en el país, ¿verdad? Y como les mencionaba antes,
El mayor problema de este tipo de cáncer y todos los cánceres en nuestro país y la mayoría de países de América Latina es que se detectan de una forma tardía y por lo tanto el tratamiento es mucho más difícil y la mortalidad es mucho más alta. Para conocer o para saber un poquito más de la incidencia, se estima que 1 de cada 8 mujeres puede desarrollar cáncer de mama. Es decir, que lastimosamente, ¿verdad? Si aquí hubieran 8 mujeres conectadas, una de esas mujeres se estima que puede tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Esa es como la estadística fría que tenemos. También en 2022 se diagnosticaron 2.120 casos nuevos, lo que constituyó el 35% del total de cáncer reportados ese año. Y este cáncer también es la primera causa de consulta en hospitales de oncología. Aunque el número de hombres afectados es considerablemente menor, menos del 1% de los casos son casos que se desarrollan en hombres, ¿verdad? Y esto tiene que ver porque se ha determinado que dependiendo del tamaño de la mama, así es la frecuencia con la que puede ocurrir la enfermedad. Si la mama es más grande, pues obviamente la enfermedad se desarrolla más, tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Y eso se determinó también en estudios, por ejemplo, en mujeres asiáticas cuya incidencia de cáncer de mama es mucho menor. A nivel mundial, el cáncer de mama es el segundo más común después del cáncer de pulmón y 25% de todos los cánceres diagnosticados en las mujeres. O sea que básicamente al hablar de incidencia vemos que es el cáncer más común en las mujeres y por lo tanto es el que debemos quizás combatir y prevenir de la mejor manera. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? ¿Verdad? Todos hemos escuchado en base a esto que siempre hay un factor genético preponderante, siempre en las historias clínicas que los médicos hacemos, siempre preguntamos antecedentes familiares de cáncer de mama, sobre todo cáncer de mama en familiares de primer grado, es decir, la mamá, la hermana, si tuvo cáncer de mama, o en este caso el papá, ¿verdad? Porque ya vimos que también puede haber cáncer de mama en hombres. Y en base a estos factores de riesgo, se pueden, digamos, clasificar en factores de riesgo que no podemos modificar, ¿verdad? Como está el sexo, pues ya vimos que mujer es más frecuente, la edad, ¿verdad? Se estima que después de los 50 años la frecuencia de cáncer de mama es mucho mayor que antes de esa edad. Y antes de esa edad hay otras patologías benignas como los fibroadenomas de mama, la enfermedad fibroquística de mama, que puede también generar alguna sintomatología y que puede, digamos, alertar a las mujeres a consultar, pero es mucho más frecuente arriba de los 50. Aunque si ustedes pusieron atención, cuando estábamos hablando de la incidencia, vimos que abajo de los 50 años también hay una gran cantidad de mujeres que desarrollan actualmente cáncer de mama. Otro de los factores no modificables, tenemos las mutaciones genéticas y aquí se han descubierto genes importantes que son los BRCA, BRCA1 y BRCA2, que se pueden determinar en sangre de las mujeres, ¿verdad? Pero sobre todo si se determinan, por ejemplo, en madres, eso quiere decir que en la mujer hay una alta incidencia. Y no sé si han escuchado casos pues en que se han determinado esos genes y que la mujer ha optado por hacerse una mastectomía profiláctica, quiere decir quitarse las mamas antes de que la enfermedad se desarrolle, porque la incidencia es tan alta que puede un 90% desarrollar cáncer de mama. Antecedentes personales, ya sea que tuvo una patología mamaria premaligna, por ejemplo, o un cáncer de mama y que posteriormente está en observación de la otra mama. Los antecedentes familiares, siempre en relación con las mutaciones genéticas que vimos. La menarquia precoz y la menopausia tardía. Esto actualmente se está viendo con mucha más frecuencia. La menarquia es el inicio de la menstruación y muchas veces vemos a niñas ahora, antes de los 10 años, pues tener ya la menarquia. Y también la menopausia tardía, arriba a veces de los 45, 50 años ya se considera una menopausia probablemente tardía. Esto tiene relación con la exposición que tiene la mujer a los estrógenos, ¿verdad?
Una mujer que tiene una menarquia temprana y una menopausia tardía está expuesta casi la mayor parte de su vida a estrógenos y se cree que los estrógenos pueden ser un factor que ayuda al crecimiento de los tumores en la mama. Por eso hay que tener mucho cuidado y vamos a ver con la terapia de sustitución hormonal. Arriba de los 50 años, cuando las mujeres empiezan con síntomas menopáusicos y se les va a dar terapia de sustitución hormonal que contiene estrógenos, hay que tener mucho cuidado por las alteraciones que pueden producir a nivel del tejido mamario. El tejido mamario denso, es decir, muy glandular, las mamas grandes sobre todo, son las que pueden desarrollar cáncer de mama. La radiación, radiaciones ionizantes, por ejemplo, pacientes o mujeres que trabajan en el caso hospitalario en el área de rayos X y están expuestas a radiaciones, pues tienen mayor riesgo. Como vimos, algunos de los factores modificables, ¿verdad? El alcohol y el tabaco que estábamos hablando al inicio de la charla. Mujeres que toman o que fuman están en mayor riesgo de desarrollar un tumor mamario maligno. La obesidad es un factor de riesgo porque la obesidad en la grasa se produce estrógeno y volvemos a lo mismo. La exposición a estrógeno es un factor que puede acelerar el crecimiento de tumores mamarios. La falta de ejercicio físico, la dieta rica en grasas, los factores hormonales exógenos, como lo mencionábamos, la terapia de sustitución hormonal y el historial reproductivo. Se cree que las mujeres que tienen hijos y dan lactancia, debido a que el embarazo es un factor en el que se limita la exposición a estrógenos, es un factor protector para que la señora no desarrolle cáncer de mama. En cuanto a la anatomía de la mama, ya les mencionaba que la mama consta de dos, digamos, estructuras que son las estructuras básicas. Y estas estructuras son los conductos que vemos acá y los lóbulos. Los lóbulos son los que se llenan de leche cuando da lactancia y los conductos pues son los que a través de hormonas llevan la leche al pezón y donde es al final succionada por el bebé, ¿verdad? Y el tejido graso. Normalmente el cáncer de mama se desarrolla en los lobulillos o en los conductos, no en el tejido graso, ¿verdad? Entonces eso es bien importante porque esto es considerado la unidad funcional de la mama. Entonces podemos tener cáncer canalicular o carcinoma lobulillar de la mama, que son los dos tipos que se pueden identificar con más frecuencia. Entonces, ¿cómo reconocer los síntomas y los signos de cáncer de mama? Esto es quizás la base de la charla, ¿verdad? ¿Cómo hacer para tratar de prevenir? Obviamente modificando todos aquellos factores que vimos anteriormente que son modificables, la obesidad, buenos hábitos de vida con ejercicio, tener una dieta balanceada, evitar el alcohol y el tabaco, evitar la exposición a radiaciones si es el caso, ¿verdad? Limitar el tratamiento con factores hormonales exógenos, el historial reproductivo, ¿verdad? Dar lactancia materna, son los factores modificables que nosotros podemos hasta cierto punto actuar en ellos para evitar desarrollar cáncer de mama. Una vez estableciendo esto, modificando esos factores de riesgo, cómo reconocer los signos y los síntomas del cáncer de mama. Y aquí vienen cosas que podemos notar tanto en la piel como en la mama al examinarnos, al observarnos o al palparnos la mama. Y esas son protuberancias anormales que se pueden ver a simple vista, venas crecientes que se pueden observar en la piel de la mama como saltadas, ¿verdad? Ahí en la piel, hendiduras, bultos internos al hacer el autoexamen mamario, ¿verdad? Si palpamos pequeñas masas irregulares que no teníamos antes, eso puede alertar de que hay algo ahí, erosiones en la piel, hundimiento del pezón. Hay mujeres que tienen pezones evertidos, pero si el pezón normalmente estaba normal, saltado, y de repente hay un hundimiento del pezón o una retracción de la piel o hoyuelos, como dice acá, eso debe hacernos o alertarnos de que el tejido de sostén de la mama probablemente está desarrollando una masa interna que no palpemos
y que ahí adentro hay que hacer un examen más exhaustivo para determinar qué es lo que está pasando. La piel de naranja, enrojecimiento de un área de la piel de la mama, asimetría entre el pecho izquierdo y derecho. Aquí hay que tener cuidado porque normalmente uno de los pechos es más grande que el otro y eso es totalmente normal. Pero si vamos notando un crecimiento anormal, sobre todo si es un crecimiento asimétrico de la mama, eso nos debe alertar, ¿verdad? De que hay algo ahí anormal. El otro es el aparecimiento de fluidos desconocidos a través del pezón, sobre todo si es un líquido sanguinolento, porque en el pezón, aunque no estén dando lactancia materna debido a la elevación de algunas hormonas, puede haber secreción de leche cuando se eleva, por ejemplo, la prolactina, pero eso no tiene que ver con un problema de cáncer. Generalmente el problema de cáncer lo que genera es salida de material sanguinolento o líquido, ¿verdad? No lácteo. Endurecimiento de un área de la mama también puede determinarnos que es algo anormal, ¿verdad? Que hay ahí. Y a veces se ha comparado para lograr determinar esto con estas imágenes, ¿verdad? Que se las comparan como con un limón, con la piel de la cáscara de limón, engrosamientos parciales, hoyuelos, áreas induradas, enrojecimientos, secreciones, hundimientos, ¿verdad? Protuberancias anormales, engrosamiento de las venas, pezón hundido, todo lo que hemos visto, cambios de tamaño y forma, piel de naranja o un bulto interno que muchas veces no es palpable y por eso es que se han ideado desde los 40 años el tomar una mamografía de tamizaje. De tamizaje quiere decir que se le hace a todas las mujeres aunque no tengan síntomas, ¿verdad? Es una mamografía como para establecer si hay algo anormal que no hemos logrado determinar en el examen mamario de rutina, en el autoexamen mamario o en el examen que nos hace el ginecólogo cuando asistimos a un chequeo ginecológico completo. ¿Cómo hacer entonces el diagnóstico? El diagnóstico se basa principalmente en el autoexamen mamario, en la determinación por medio de ese autoexamen de algo anormal o en la mamografía de tamizaje, en la ultrasonografía de mama en mujeres más jóvenes que han sentido alguna anormalidad en su autoexamen o exámenes más especializados como la resonancia magnética y en determinados casos cuando la resonancia o la mamografía o la ultrasonografía tienen sospechas, la determinación mediante una biopsia. Esa biopsia puede ser punción con una aguja fina, ¿verdad? Como poner una inyección, digámoslo, en la mama, se sacan células, se analizan, o hay una punción que se hace con una aguja más gruesa para sacar tejido. O también tenemos el caso de llevar a pacientes a sala de operaciones, no para quitar completamente la mama, sino para hacer una biopsia completa de la masa que se está palpando. Y de esa forma se establece el diagnóstico ya por datos de patología y se puede estadificar digamos, el tipo de tumor que tiene la persona. O también descartar, ¿verdad? Se puede descartar si es un tumor benigno el que estábamos palpando. En cuanto al autoexamen de mama, que es quizás la base principal que debemos aprender a analizarnos y a tocarnos bien la mama, el autoexamen de mama debe hacerse una vez al mes, por lo menos. Preferiblemente una semana después del inicio del periodo menstrual o un día fijo cada mes, un día de calendario, si ya no se menstrua, ¿verdad? Esto se hace de esa manera porque obviamente han sentido que probablemente en el periodo en el que están teniendo la regla y días antes o después, la mama está mucho más sensible y es más difícil palpar con mayor, digamos, profundidad algo que podamos detectar en el autoexamen mamario. Las recomendaciones generales es hacer una ultrasonografía de mama. Esa se recomienda en mujeres debajo de los 40 años si hay presencia de una molestia mamaria o si el autoexamen de mama se palpa alguna masa o se observa alguna normalidad de las que hemos visto anteriormente en las diapositivas previas, ¿verdad?
Cualquier anomalía, una erosión en la piel, una eversión, una tumoración, piel de naranja, todas esas nos deben hacer sospechar y hacer un estudio más completo para determinar si hay algo anormal. La mamografía que yo les mencionaba de tamizaje se recomienda a partir de los 40 años si no hay síntomas previos y se recomienda la periodicidad de hacerla cada 2 años, hacerla posterior al periodo menstrual también para evitar que exista más sensibilidad y más dolor al realizar la mamografía. En el caso de hacerla, no utilizar desodorantes, talcos o crema el día del examen, por eso, porque esto puede alterar la imagen de la mamografía y se recomienda pues no utilizarla ese día que vamos a hacer el examen. Y también hay que tener en consideración que si la mujer ha tenido un antecedente de un familiar que ha desarrollado cáncer de mama de forma temprana, puede hacerse la mamografía antes de los 40 años y se recomienda 5 años previos al aparecimiento de cáncer en el familiar. Por ejemplo, si el familiar tuvo cáncer de mama a los 40 años, pues se recomienda que desde los 35 años esta paciente esté haciéndose el tamizaje con la mamografía. ¿Cuáles son los pasos para realizarse un autoexamen de mama? El paso 1, el que se recomienda es, estando en la ducha, levantar el brazo derecho y con la parte plana de la mano izquierda apretar suavemente el seno derecho en pequeños círculos. Se puede iniciar de la parte externa, empezar en el borde externo del seno hasta el pezón, ¿verdad? Haciendo círculos en toda la mama y buscando cambios o alteraciones en el seno y repetir la misma operación en el seno contralateral. Igual en este paso es importante palpar el área axilar, porque en el área axilar se desarrollan ganglios cuando hay tumoraciones malignas de mama que pueden ser, digamos, lo palpable al inicio. El paso 2 es examinar cada parte del seno, incluso la axila, apretar suavemente ambos pezones y fijarte si hay alguna secreción nueva o anormal y examinar directamente el pezón, si hay cambios a nivel del pezón, por ejemplo, erosiones, algún cambio de coloración, oprimirlo con un dedo para examinar la cavidad que está detrás del pezón y ver si hay algún tipo de salida de secreción. El paso 3 es colocarse delante de un espejo, colocar los brazos a los lados y luego levantarlo sobre la cabeza para inspeccionar, solo verlo en el espejo, inspeccionar cuidadosamente cada seno para ver si hay un cambio de tamaño, forma o contorno en cada uno de los pechos. Buscar arrugas, buscar hendiduras, buscar cambios en la textura de la piel, que ya vimos que son importantes porque es, digamos, el primer signo de que algo interno está pasando. Y el paso 4 es, de forma acostada, colocar una toalla o una almohada debajo del hombro derecho y con el brazo y la mano derecha detrás de la cabeza, así como se ve en esta imagen, con la mano contralateral palpar el seno que vamos a examinar. En este caso, examinando la mama derecha con la mano izquierda en movimientos circulares también, buscando anomalías y repetir esta operación a nivel contralateral con el seno izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento una vez diagnosticado? Bueno, antes de esto, decirles que cuando se palpa algo anormal y vamos a realizarnos una ultrasonografía mamaria, hay diferentes tipos de clasificación en cuanto digamos, al tumor que se puede encontrar. No todos los tumores se recomienda tomar una biopsia. Por eso se ha ideado una clasificación radiológica, tanto en ultrasonografía como en mamografía, la cual determina en qué tipo de tumoración, dependiendo de las características ultrasonográficas, de una situación que se llama Doppler, que se le puede aplicar a la ultrasonografía, dependiendo de esa clasificación radiológica, les van a recomendar el tomar una biopsia o no. En el caso que no se recomiende tomar una biopsia porque es una tumoración completamente benigna, que tiene bordes regulares, que no hay calcificaciones internas, pues probablemente el seguimiento sea cada 6 meses o cada año, como lo determine el ginecólogo que esté desarrollando la ultrasonografía o que esté interpretando la mamografía. Pero una vez establecido el tratamiento, si el diagnóstico es temprano,
el diagnóstico, el tratamiento normalmente es quirúrgico y con eso, si los bordes de la enfermedad están negativos, probablemente no sea necesario, digamos, dar quimioterapia o radioterapia adyuvante para limitar el aparecimiento del tumor. Entonces, en estos casos, cuando la masa es pequeña y es circunscrita, probablemente tampoco el tratamiento quirúrgico sea tan extenso. Es decir, no siempre está indicado quitar la mama completa. Puede hacerse un procedimiento que se llama cuadrantectomía, que lo que significa es quitar una parte, digamos, bastante extensa donde está el tumor. Si los bordes de esto están negativos, hasta esto se limita el tratamiento quirúrgico. Pero si el cáncer está en una etapa más avanzada, en muchos de los casos hay que hacer una mastectomía, obviamente consiste en quitar toda la mama. En muchos de los casos hay que hacer un vaciamiento ganglionar porque la mama, digamos que hay tejido linfático donde se va regando el tumor cuando se desarrolla y esa cadena linfática se quita a nivel de la axila, sobre todo. Entonces ya consiste el tratamiento quirúrgico en algo más extenso, es decir, quitar completamente la mama y quitar esa cadena ganglionar para ver si el tumor está extendido. Después de eso, se puede determinar también con la patología que se manda, es decir, con la pieza anatómica que se manda, el patólogo que analiza la muestra puede determinar el tipo de tumor, el tipo de agresión que tenía el tumor al tejido circunscrito o si ya estaba con tejido metastásico y entonces hay que dar hormonoterapia. Normalmente son fármacos que son conocidos como inhibidores de la aromatasa o antiestrogénicos, como el tamoxifeno, que a muchas pacientes le han dado por mucho tiempo después del tratamiento quirúrgico, sobre todo si esos tumores son tumores receptores de estrógenos, que ya vimos que el estrógeno, tanto en las pacientes obesas como en las pacientes que están en tratamiento de sustitución hormonal, como en las pacientes que tuvieron la menarquia precoz y la menopausia tardía, están expuestas a ese estrógeno por mucho tiempo y es el que estimula estas células tumorales. Después de eso, pues el tratamiento consiste, si el tumor ya estaba extendido y sobre todo con tejido metastásico, en aplicar una quimioterapia, que ya son una combinación de fármacos a nivel endovenoso, para tratar de combatir esa enfermedad que se ha ido a otras partes de nuestro cuerpo, sobre todo a nivel óseo, a nivel pulmonar, a nivel linfático, y muchas veces podemos ver también en estos casos de tumores que se han extendido cómo ese tejido linfático está afectado y cómo, por ejemplo, el brazo de la mama que está afectada puede edematizarse en las mujeres. Y para finalizar, también en el tratamiento podemos dar, cuando el tumor está localizado, radioterapia para tratar de reducir el tamaño del tumor y tratar de reducir también áreas metastásicas que pueden haber dentro de la enfermedad. Entonces, más que todo, la prevención y como decía el lema, tócate para que no te toque, es hacer énfasis mucho en el autoexamen de mama. Eso, el autoexamen de mama cada mes, de una forma sistemática, como se los expliqué, palpando de forma circular completamente la mama, el área axilar y todos los pasos que hemos visto prácticamente en este boletín, ¿verdad? Esa es la base de todo. Y luego de eso, tomar la atención en realizarnos nuestros exámenes cuando determinemos algo anormal, ya sea la ultrasonografía abajo de los 40 años o la ultrasonografía de tamizaje o la mamografía, perdón, de tamizaje a partir de los 40 años de edad. El 19 de octubre prácticamente se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Contarles que llegaron al hospital San Rafael muchas supervivientes ya con más de 5 años de cáncer, tratadas por cáncer de mama, porque ahí pues tenemos un equipo multidisciplinario para la atención de este tipo de enfermedades. Y pues gracias a Dios las señoras están bien, pero todo tiene que basarse en un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y hay que ser muy eficientes en el tratamiento de esta enfermedad.
Eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues con gusto podemos contestar. Bueno, doctor, de verdad que estamos muy contentos, bueno, muy contentas porque en este webinar solo nos hemos conectado mujeres, muy contentas de todo lo que usted nos ha compartido. Yo en lo personal sí tengo varias dudas, pero me Sí. gustaría darle la palabra a quienes han levantado la mano o si hay preguntas en el chat, pues también nos pueden hacer saber. Creo que Claudia había levantado la mano para alguna pregunta. Por favor, si pueden abrir el micrófono cuando le demos la palabra. Hola, buenas noches, Cristina. Doctor, un gusto. Yo ¿Cómo mi está? duda que tengo es que el autoexamen debe de realizarse una semana después del periodo, ¿verdad? Entonces, Sí. mi duda es porque yo estoy bajo un tratamiento hormonal en el que no tengo periodo. Entonces, en esos casos, ¿cuánto se recomienda hacerse el examen? El autoexamen, más bien dicho. Ok, en ese caso se recomienda que usted elija un día calendario, el que sea, y ahí empezar su autoexamen de mama. El hecho de hacer el autoexamen alejado del periodo, digamos, de la regla, es porque en ese periodo normalmente la mama está más congestionada, entonces hay mucho dolor al examen mamario y probablemente cueste un poquito más tocarse con libertad la mama y eso puede hacer de que no detectemos alguna patología que pueda estar internamente. Entonces, en ese caso, elegir un día de calendario y ese día de calendario, pues estarse haciendo el autoexamen de mama siguiendo los pasos que vimos en la presentación. Ok, muchas gracias, doctor. Me ha quedado súper claro. Bueno, a la orden. Perfecto, vamos a dar el espacio si alguien más tiene preguntas. Recordemos que a veces nos puede dar pena hacer preguntas al respecto, pero ya que tenemos aquí al especialista, aprovechemos. Karen, le vamos a dar la palabra para que por favor haga la pregunta. Hola, buenas noches. Mi consulta es, ¿qué tanta presión habría que hacer a la hora de autoexaminarse? Sí, la verdad que no, digamos, la literatura no dice, digamos, la presión, ¿verdad? Pero sí hay que tratar de palpar el tejido mamario con la pared torácica contralateral, ¿verdad? Entonces, una mama grande es muy difícil palpar, por ejemplo, tumores bien internos, ¿verdad? Hasta es dificultoso verlo a través de los medios diagnósticos, pero la fuerza que permita no tener mucho malestar y dolor es permitida realizarla cuando se está haciendo el autoexamen mamario y va a depender obviamente del tamaño de la mama. Gracias. Bueno. Le damos la palabra a Yumars. Así aparece conectada, no sé el Sí, es nombre. Yumika, buenas noches. Daya, buenas noches. Pues primero muchísimas gracias por la ponencia, Eduardo. Tengo una duda, yo recién soy mamá y todavía estoy lactando. Entonces, ¿en qué tiempo es prudente después de la lactancia o durante la lactancia hacerme esta revisión? Bueno, idealmente en la lactancia materna la mama está demasiado congestionada para hacerse el autoexamen de mama. Se recomienda que pase al menos los 6 meses posteriores al parto, que es cuando se está dando la lactancia exclusiva, para volver a retomar los autoexámenes mamarios, ¿verdad? Si la lactancia se prolonga un poquito más, pues al año, ¿verdad? Empezar al año a hacer el autoexamen mamario para poder determinar con mayor certeza si hay algo anormal. Eh, en la lactancia lo que puede suceder es una patología benigna, que es la más común, que es la mastitis puerperal, que eso lo podemos identificar con cambios de coloración en la piel, ¿verdad? De la mama, sobre todo un color rojizo y dolor. Entonces, pero esa es una patología normalmente benigna, aunque ya hemos tenido casos coincidentes de tumores inflamatorios malignos de mama con, digamos, la lactancia materna. Entonces, siempre hay que tener cuidado, sobre todo en la lactancia, de algún cambio de coloración en la piel de la mama o el pezón o la areola, ¿verdad?
y eso, consultarlo a tiempo. Pero hablando propiamente del autoexamen de mama, 6 meses posteriores a 1 año si la lactancia se prolonga todavía un tiempo más. Excelente. Hay una pregunta en el chat antes de darle la palabra si alguien más tiene preguntas, y es que nos dice, doctor Melissa, nos dice, doctor, muchas gracias por su charla. Solo quería consultar, luego de una cuadrantectomía, ¿el pecho cambia su comportamiento? A mí me hicieron una hace unos meses y he notado cambios en su comportamiento, pero no tengo otro tumor en ultrasonografía. Normalmente no tendría, realmente no sé a qué se refiere con la palabra comportamiento, pero sí la estructura anatómica de la mama, normalmente donde se hizo la cuadrantectomía queda digamos, una área vacía, dependiendo qué tan grande haya sido la cuadrantectomía que se hizo por el tumor que tenía. Pero en cuanto a la funcionalidad de la mama no tendría por qué alterarse. Es decir, en cuanto a la lactancia materna, etcétera, creo que ahí está poniendo que se pone dura y se invirtió el pezón. Podría suceder, ¿verdad? Porque como un efecto normal de la cuadrantectomía podría suceder eso, sin pensar en que hay otro tumor, sino que como se ha tocado tejido mamario interno y ahí hay un área de sostén, ¿verdad? Que estaba, digamos, deteniendo el pezón. Entonces puede haber por el tejido cicatrizal un tejido más endurado y también puede haber eversión de ciertas estructuras de la mama y en este caso aún el pezón. Y eso ser normal debido a la cirugía que se realizó. Perfecto. Gracias, doctor. Y bueno, si no tiene alguien alguna pregunta mientras la piensan o la escriben en el chat, yo quisiera hacer una pregunta. Usted mencionaba de los factores que pueden sumarse, ¿verdad?, para que una mujer tenga cáncer de mama. Si suponga usted que una persona, en este caso familiar de primer grado, en mi caso particular estoy preguntando por mi mamá, que ha sufrido cáncer de mama, y nosotras como hermanas estamos, digamos, alertas a que como ya una persona de primer grado sufrió el cáncer de mama, podríamos nosotros también, por cuestión de genética, ¿verdad?, tenerlo. Pero ¿cómo poder determinar si no era, o no sé si se puede determinar, si no era un factor genético, sino que puede ser, por ejemplo, mi mami con su problema de obesidad? Entonces, no sé si realmente hay alguna manera de determinarlo o realmente, así como nos lo han dicho nuestras ginecólogas y a nivel del doctor que estuvo viendo a mi mami, que por ley, todas mis hermanas, que somos 4 mujeres, ¿verdad?, nos tenemos que hacer con más insistencia la ultrasonografía y la mamografía, que entiendo que después de los 40 son ambos exámenes, y antes de los 40 solo ultra. No sé si yo me equivoqué ahí con la indicación que usted dio. Bien, sí hay exámenes que se pueden hacer y que comúnmente deben hacerse a la persona que ha padecido la enfermedad. Entonces, en ese caso, a su mamá deberían hacerle los marcadores genéticos. Lastimosamente, en nuestro país es bien limitado, ¿verdad? Porque no se hacen aquí, sino que se mandan a otro país a analizar. Y si el familiar de primer grado tiene positivos esos marcadores genéticos, hay una alta incidencia en los familiares de padecer de cáncer de mama. Es lo que yo les contaba, muchas mujeres han optado hasta por quitarse las mamas de forma profiláctica cuando el factor genético está presente. Entonces sí, definitivamente hay formas de determinar que se puede tener ese factor genético presente. Y quien debería hacérselo es la persona que ha padecido la enfermedad. Posteriormente, sí, en algún momento, arriba de los 40 años, cuando se hace la mamografía, se recomienda completar el estudio con ultrasonografía, pero es porque el tejido es demasiado denso. Entonces, al tener un tejido mamario demasiado denso, la mamografía deja de ser el estudio ideal porque limita el estudio. Entonces, se recomienda completarlo con una ultrasonografía que es más eficiente para ver ese tejido mamario denso.
En algún momento la mama, como proceso de envejecimiento normal de la glándula, se va haciendo un poquito más grasa y eso hace que la mamografía sea el único examen que debe realizarse después de los 40 años. Normalmente después de los 40 años podría ser el único examen o el mismo radiólogo que le hace la lectura de la mamografía indicarle que se complete con una ultrasonografía. Y esto es debido a que hay una categoría que yo les mencionaba. La categoría se llama BIRADS. Entonces, si el BIRADS de una categoría radiológica está en 0, quiere decir que ese estudio no ha sido completamente ideal para ese tejido mamario y hay que completarlo con ultra. Entonces, siempre arriba de los 40, el estudio ideal es la mamografía, pero dependiendo de lo que les estoy mencionando en este momento, les van a recomendar completarlo o no completarlo con una ultrasonografía. Y antes de los 40, el estudio ideal es la ultrasonografía por lo mismo, porque la mamografía es un estudio limitado porque normalmente son mamas muy glandulares las de pacientes más jóvenes. Ok, perfecto. Y otra preguntita también, ¿verdad? Antes de que si hay alguna otra en el chat o alguien quiere levantar la mano, es que digamos que todos los factores que usted ha mencionado, podemos muchos de esos factores controlarlos nosotros, con alimentación, con evitando, ¿verdad? Tabaco, vicios, entre otros. El factor estrés es determinante para que una persona llegue a tener cáncer de mama o es algo que no se puede realmente determinar. Se lo pregunto porque muchas personas le dicen a uno, no, eso de la genética no existe, lo que da el cáncer es el estrés. Entonces, ya que lo tengo aquí para poderle preguntar, ¿realmente es un factor que afecta o es algo que no se puede determinar si puede producir realmente el cáncer de mama? Normalmente los factores como el estrés y factores relacionados sí afectan a todo nivel porque afectan la producción hormonal. Entonces, en ese sentido, no es propiamente el estrés, sino el efecto que causa el estrés en nosotros porque libera catecolaminas, un montón de hormonas, digamos, en nuestro cuerpo que al final van a producir daño o aceleran el proceso de la enfermedad. Entonces, sí, definitivamente el estrés está relacionado en todos los tipos de cáncer en este sentido, ¿verdad? Que acelera pues el tipo de enfermedad, cambia la situación hormonal de todas las personas y eso puede en algún momento afectarnos, ¿verdad? Pero factores propios que afectan la enfermedad son los que le mencioné: obesidad, falta de ejercicio. Eso está completamente probado de que puede afectar el desarrollo del cáncer de mama. Si usted le suma un factor genético y además de eso tiene ese estilo de vida, seguramente va a desarrollar cáncer y probablemente en una etapa temprana. Cuando las mujeres lo desarrollan en una etapa muy temprana de su vida, abajo de los 50 años, normalmente hay un factor genético que está implicado en la génesis de la patología, ¿verdad? Perfecto. Quizás nosotros como en mi clínica queríamos regalar una ultrasonografía de mama y quisiéramos hacer una preguntita para que se la ganen. ¿Sí? Así que quien nos pudiera mencionar 3 factores modificables para cáncer de mama y se la puede regalar a un familiar o hacerse presente a la clínica y hacer la cita para realizarles una ultra de mama. Entonces, no sé quién se anima a decirnos 3 factores que son modificables para evitar el desarrollo de cáncer de mama. Claudia ha levantado la mano. El uso de tratamientos hormonales, ese era uno, el uso del tabaco y el uso del alcohol, y uno adicional, por si me equivoqué en algo todo, era el tema de la obesidad. Vaya, perfecto. Ya vemos que puso atención en la charla. Así que sí, le voy a dejar el teléfono de la clínica para que se comunique y podamos hacer la ultra de mama. Ok, ¿Verdad? muchas gracias. Bueno, a la orden.
Excelente. Y solamente, bueno, no veo más manos levantadas para preguntas, pero doctor, ¿qué le diría usted a una mujer que se justifica que no quiere hacerse la mamografía porque le da miedo el resultado? Pues muchas veces, y han llegado a la clínica, por ejemplo, a mi clínica, diciendo que no se la hacen porque mucho duele, ¿verdad? Entonces, y que probablemente porque llegan pidiendo la ultra y me dicen, ¿y verdad que la ultra es igual? Y realmente no, son exámenes complementarios, ¿verdad? Eso les tiene que quedar bien claro que a partir de los 40, como mencionamos, la mamografía es el método ideal. Eh, y por ahí decían, si la mamografía duele, el cáncer duele más, ¿verdad? Al final, si no lo detectamos a tiempo, a nosotros como pacientes nos va a doler y también a nuestra familia. Y entonces ahí hay que elegir el dolor que queremos nosotros pasar, el de una mamografía que es pasajero o el de un cáncer que puede ser un problema bastante serio. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar. Le agradecemos nuevamente su tiempo. Sabemos que pasa súper ocupado y el tiempo que nos ha dedicado en esta jornada es muy valioso. Esta actividad ha quedado grabada y posteriormente pues se la vamos a compartir tanto a ustedes que han participado como subirlo a nuestro canal de YouTube, que si ustedes nos lo autorizan va a quedar ahí disponible para que otras personas puedan vivir esta jornada de prevención, ¿verdad?, para el cáncer de mama. Y agradecemos el tiempo, la participación a quienes se conectaron. Muchísimas gracias también por estar preocupadas por prevenir este tipo de situaciones que realmente pues uno que ya lo vivió de primera fuente entiende lo difícil y de lo delicado que son estos temas y a veces no le prestamos esa importancia. Así que de nuestra parte, gracias, y si ya no hay más preguntas, pues estaríamos cerrando con una reacción de aplauso para el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bendiciones para usted y su familia. Bendiciones, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tal vez solo si nos comparte el número de la clínica, doctor, antes de retirarnos aquí en el chat, Sí. para que lo tengamos ahí disponible y que también la persona que se ganó, Claudia, que se ganó la ultra, pues también lo podamos tener ahí. Creo que... Ahí creo que lo pueden ver en el chat. Por cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Por favor, Cristina, ¿cree que después lo puede enviar? Sí, el número. con gusto. Gracias, gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto.